Miguel nos acaba de leer quizá uno de los textos más tristes de la Biblia, porque se trata de una persona que llega a ser cristiana, que obedece al Evangelio, pero después recae, vuelve al mundo. No estamos hablando de alguien que finge ser cristiano, sino de una persona que en realidad ha llegado a ser hijo de Dios en el sentido espiritual, ha obedecido al Evangelio, recibió perdón de pecados, tenía en su corazón la esperanza de la vida eterna y sin embargo echa todo eso en la basura y vuelve a lo que tenía antes, vuelve a la religión de antes, como en el caso de estos cristianos hebreos, ellos volvían al judaísmo o vuelven al mundo. Y eso es lo que nos puede afectar a nosotros más hoy en día. El mensaje que quisiera compartir con ustedes en esta tarde es, es diferente. Es diferente de todos los mensajes que he presentado en los últimos 40 años. Me imagino que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo en que nunca han escuchado un sermón como este. Me gustaría hablarles acerca de la fidelidad, sobre la fidelidad, pero a lo mejor algunos de ustedes están pensando, bueno, Jerry, por favor, he escuchado muchos mensajes sobre este tema. Estoy seguro que sí, que he escuchado muchos sermones sobre la fidelidad. La diferencia, sin embargo, con esta lección es que lo más probable es que no la hayan escuchado desde la misma perspectiva, porque en esta tarde quisiera hablarles acerca de algunas lecciones sobre la fidelidad de un hermano que se ha apartado. Algunas lecciones sobre la fidelidad de un hermano que se ha apartado. El hermano en cuestión presentó este sermón hace casi 17 años. Presentó este sermón el domingo 23 de febrero de 1997. Lo he conservado después de todos estos años y hace unos años decidí presentarlo a la iglesia de Perth Amboy, en Nueva Jersey, donde yo predico. Originalmente este sermón del hermano se titulaba simplemente Fidelidad, pero cambié el título. Tengo que admitirles una cosa, que esta lección me entristece mucho. Esta lección me entristece mucho. Nuestro hermano no solo era miembro de la Iglesia de Dos Hermanas, España, sí, que era miembro de la Iglesia de Dos Hermanas, sino que también era un buen amigo. Como no había ningún predicador de tiempo completo en Dos Hermanas en ese tiempo, varios hermanos, su servidor incluido, varios varones solían turnarse para predicar. Las lecciones de este hermano fueron profundas, bien organizadas y el resultado de una cuidadosa preparación. Puede que ustedes se estén preguntando, ¿cómo es que ha pasado esto? ¿Qué pasó? Bueno, un día, para nuestra total sorpresa y consternación, descubrimos que de repente este hermano había dejado a su esposa, que también era miembro de la iglesia, la había dejado por otra mujer. Sus dos hijos, que en ese tiempo eran apenas adolescentes, seguramente sufrían por la decisión de su padre. Nosotros, los miembros de la iglesia, estábamos devastados. Y recuerdo vívidamente a un hermano, que no voy a mencionar quién es, pero a lo mejor algunos de ustedes de la Iglesia de Dos Hermanas se acuerdan. Recuerdo vívidamente a un hermano que rompió a llorar en la asamblea mientras nos dirigía en oración sobre el asunto. En dos ocasiones, si recuerdo bien. Este hermano está con nosotros en esta tarde. El dolor que nosotros podíamos presentir en su oración fue real, fue intenso. Sufríamos por la decisión
de este hermano que se había apartado. Quisiera hablarles un poquito acerca de esta frase. Quizá algunos de ustedes se estén preguntando a qué me refiero cuando digo que se ha apartado. Estamos mirando, vamos a ver algunas lecciones sobre la fidelidad de un hermano que se ha apartado. Bueno, esta terminología se ha tomado de las Escrituras, principalmente del libro de Hebreos. Y eso es lo que acabamos de leer en este texto que nos leyó Miguel hace unos minutos. Dice, vamos a ver, dice la palabra que se usa aquí en esta versión es recayeron. En Hebreos capítulo 6, versículo 6, recayeron. Me pregunto, ¿qué es lo que dicen otras versiones? Esta es la Reina Valera de 60. Vamos a ver lo que dice la Biblia de las Américas. Dice cayeron, pero después cayeron. La Nueva Biblia de las Américas dice lo mismo. A ver, vamos a ver lo que dice la Nueva Versión Internacional. Eso no nos ayuda mucho. Simplemente dice es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. La Biblia textual, que es una Biblia muy literal, también dice recayeron. Pero la idea es volver a lo que tenían antes, volver al mundo. La palabra griega de donde obtenemos esta frase, esta palabra recayeron, significa desviarse o errar. Denota una apostasía, un abandono. Y nosotros sabemos lo que es la apostasía, ¿verdad? Es cuando uno se aparta de la fe. Este pasaje enseña muy claramente que es posible recibir la salvación, hermanos y amigos. Escuchen bien este punto. Es posible recibir la salvación y luego encontrarse en una condición perdida. La Biblia no enseña una vez salvo, siempre salvo. Esto es lo que enseña la iglesia, el mundo evangélico. La mayor parte o gran parte de las iglesias protestantes enseñan que la salvación no se puede perder. Hagamos lo que hagamos. La Biblia no enseña esto, hermanos. Y de nuevo, aquí en este texto estamos hablando de personas que no fingieron llegar a ser cristianos. Estamos hablando de personas que en realidad llegaron a ser cristianos y después se apartaron o recayeron. De hecho, el versículo 4 dice que, refiriéndose a estas personas, dice que una vez fueron iluminados, no fingieron ser iluminados, dice que gustaron del don celestial. Además de eso, dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El versículo 5 dice que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estamos hablando de todos los privilegios de los cuales nosotros gozamos cuando obedecemos al Evangelio. Estamos hablando de personas que llegan a ser cristianas y después vuelven al mundo. En este caso, hablando de los cristianos hebreos, ellos volvían al judaísmo. Entonces, de nuevo, este pasaje enseña claramente que es posible recibir la salvación y después encontrarse uno en una condición perdida. Jesús mismo enseñó que algunos de sus seguidores que creyeran iban a apostatar. Eso lo vemos en Lucas capítulo 8 y el versículo 13, cuando él nos habla de la parábola del sembrador. Ustedes seguramente se acordarán. Dice, vamos a cambiar a la Nueva Biblia de las Américas. Dice, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo. No dice que fingen creer. No, no, no. Creen por algún tiempo. Estamos hablando de personas que llegan a ser cristianas. Creen por algún tiempo,
y en el momento de la tentación sucumben. O como dice la Reina Valera, se apartan. En el tiempo de la prueba, se apartan. Y podríamos ver otros textos que enseñan lo mismo. Cristo en Juan capítulo 15 y el versículo 6, cuando él presenta la parábola de la vid verdadera, para referirse a sí mismo, en realidad, él dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si esto no habla de la posibilidad de perder nosotros la salvación, yo no sé lo que significa. Porque este texto está hablando de uno que está permaneciendo un tiempo en la vid, en el Señor. Pero ¿cuál es el problema? Deja de hacerlo. Habla de una persona que permanece durante un tiempo y después no permanece. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues dice el texto que será echado en el fuego. Son palabras fuertes. A mí no me gusta pensar en esto, sinceramente. No me gusta pensar en la idea de que las personas se van a perder, mucho menos cuando se trata de uno que ha sido un hermano, un querido hermano. Pero ojo, hermanos, um, y ya como hemos dicho, no dijo que algunos fingen creer, dijo que algunos creen y entonces se apartan. Pero nuestra meta en esta lección, hermanos, no es centrarnos, no es fijarnos en el hermano infiel. Ese no es nuestro objetivo. Lo que queremos hacer en esta lección no es preguntarnos, ¿cómo es que pudo hacer tal cosa? ¿Verdad? Yo recuerdo que escuché, alguien me habló del sermón de un hermano mayor. Un hermano mayor estaba diciendo que a veces nos enteramos de cómo un hermano o una hermana se ha apartado y ha vuelto al mundo después de mucho tiempo. Y nosotros podemos reaccionarnos así, podemos decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha hecho semejante cosa? Y este predicador de muchos años dijo como respuesta a esas preguntas, mira tu propio corazón. Mira tu propio corazón, porque en tu propio corazón existe la posibilidad de hacer exactamente lo mismo. Entonces, en vez de decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha hecho semejante cosa? Nuestra reacción debería ser, ojo, yo tengo que tener cuidado porque no quiero que lo mismo me pase a mí, porque yo no soy inmune al problema de la apostasía. Nadie es inmune por muchos años que llevan el Evangelio. Entonces, la lección para nosotros es que nos fijemos en nosotros mismos. Eh, Quisiera recordarles que, de nuevo, que la capacidad de hacer lo mismo está en todos y en cada uno de nosotros. Por esta razón, el apóstol Pablo nos dice que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que piensa estar firme, ¿qué es lo que dice? Mire que no caiga. De nuevo, quiero que pensemos, ese podría ser yo. Ahora vamos a hablar un poquito del significado de la fidelidad. Y quiero que se den cuenta de una cosa. Escuchen bien este punto, hermano. Muchas de las notas que ustedes van a escuchar vienen de este hermano que se ha apartado, de este hermano que volvió al mundo. Es una lección muy buena. Vamos a hablar del significado de la palabra fidelidad. La palabra fidelidad significa, como pueden ver en la pantalla, aferrándose firme y fervientemente a una persona, causa o idea. Leal. También significa digno de confianza o de creerse, fiable. Una definición muy buena. A continuación vamos a ver algunas palabras de nuestro hermano que se ha apartado. Esto es lo que dice, entre otras cosas. Estamos siendo testigos de una disminución de muchos valores. Y creo que la fidelidad es
una de estas cosas. Donde digo, Diego, está siendo practicado de múltiples maneras. Creo que ustedes conocen este refrán, que se trata de decir una cosa y hacer otra, ¿verdad? Eso es muy fácil. Otra cosa que decimos es que entre dicho y hecho hay mucho trecho. Nosotros tenemos que poner en práctica lo que decimos. No es suficiente adquirir mucho conocimiento, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios si no estamos viviendo de acuerdo con ella. Otra cosa que nos dice el hermano en su mensaje, dice, ya no hay acuerdo que no pueda ser abolido o contrato que no pueda ser roto. Todo o casi todo es susceptible de ser modificado y no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Según este hermano, el problema consiste en que hoy en día vivimos en un mundo en el que pocos cumplen sus promesas. Ahí está el problema. Pocos cumplen sus promesas. Los políticos, por ejemplo, no hacen buen trabajo cumpliendo con su palabra, ¿verdad? Yo me fío muy poco de los políticos, sinceramente. A mí no me importa si los políticos están en Estados Unidos, están en España, están en cualquier parte. Mi confianza, hermanos, es en Dios y en su palabra. A mí no me importa el partido a que pertenezcan, no. Mi confianza está en Dios y en su palabra, porque sabemos que los políticos muchas veces no cumplen con las promesas. Prometen muchas cosas, ¿verdad? Prometen muchas cosas para poder ganar el cargo y cuando se encuentran, cuando están, cuando la gente les elija, o sea, cuando tengan suficientes votos para poder coger el puesto, después no cumplen con lo prometido. Eso lo vemos muchas veces. La peor promesa incumplida es la de prometer seguir a Cristo. Prometer dar tu vida a Cristo. Eso es lo que prometemos en realidad cuando creemos en Él como el Hijo de Dios, cuando nos arrepentimos y cuando somos bautizados para perdón de nuestros pecados. En realidad, le prometemos darle nuestra vida. Pero es muy triste cuando después de hacer esta promesa, algunos dejan de cumplir con esta promesa y vuelven al mundo, le dan la espalda. La fidelidad divina. Vamos a hablar un poquito de la fidelidad que nos demuestra Dios. Él es fiel para con nosotros, ¿verdad? Y de nuevo, vamos a ver lo que dice este hermano. Estamos viendo lecciones sobre la fidelidad de un hermano que se ha apartado. Fíjense ustedes en lo que nos dice este hermano. Dios nunca va a demandar de nosotros algo de lo cual no haya dado ejemplo antes. Y desde luego, en cuanto a fidelidad, nos da un ejemplo abrumador. Son muy buenas esas palabras que este hermano comparte con nosotros. Él sigue diciendo, al analizar el plan de Dios desde el principio de la creación, nos daremos cuenta de que Él siempre ha cumplido fielmente con todos los acuerdos o con todos los pactos hechos con el hombre. Así es Dios. Nuestro Padre Celestial siempre es fiel. Podemos ver su fidelidad en todas las cosas. Y el hermano sigue en su lección, nos habla acerca de la creación, que nosotros podemos ver la fidelidad de Dios hasta incluso en la creación. Esto es lo que nos dice nuestro hermano. Y nótense ustedes que yo digo nuestro hermano, porque sigue siendo nuestro hermano, aunque es un hermano apartado. Esa relación no ha dejado de ser. Es un hermano errado, es un hermano que no es fiel, pero sigue siendo nuestro hermano. Esto es lo que nos dice el primer capítulo de Génesis. En el primer capítulo de Génesis podemos leer el relato de la creación de la tierra y todo lo que en ella hay. Todo fue creado por Dios. Guardó un orden absoluto y riguroso.
Vamos a ver lo que dice. Vamos a leer este texto primero, antes de ver lo que nos dice el hermano. Vamos a ir a Salmo 119. Salmo 119 y el versículo 90. Dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Y qué es lo que nos dice nuestro hermano acerca de este texto? Vamos a verlo. Dice, sin duda, en la creación tenemos una muestra clarísima de la fidelidad de Dios. Cada día sale el sol, pasa el día y vuelve la noche para nuestro descanso, siguiendo siempre el orden establecido por Dios. Y después el hermano nos habla de la mayor promesa cumplida. Y esta promesa se encuentra en Génesis. Vamos a ver lo que dice Génesis, capítulo 3. Vamos a ver los versículos 14. Génesis capítulo 3, los versículos 14 y 15. Esta es una profecía mesiánica, ¿verdad? Y fíjense lo que dice. Vamos a ver, vamos a cambiar a la Nueva Biblia de las Américas. Dice, y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Después dice, y esta es la profecía mesiánica aquí, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Vamos a ver lo que dice nuestra hermano, acerca de este texto. Dice, desde el principio en que el pecado entró en el mundo, ya que ya Dios se comprometió a enviar al mundo el remedio para él. Cristo sería el que, muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos, heriría al diablo. Gloria a Dios por haber cumplido con esa promesa, porque si Dios no hubiera cumplido con esa promesa, todo lo que estamos haciendo ahora sería completamente en vano. Dios cumplió con su promesa enviando a su propio Hijo. Y nuestro hermano sigue. Esto es lo que dice. Desde que Dios hizo esta promesa en el huerto del Edén, hasta que Cristo vino, pasaron miles de años. El hombre, a través de todo este tiempo, dio a Dios constantes muestras de infidelidad. Pero Dios no dejó de cumplir su plan de salvación para el hombre. Qué palabras más sabias, qué palabras más buenas. Tenemos que recordar, hermanos, que la posibilidad de apartarnos también nos puede afectar a nosotros. Nosotros no somos inmunes al problema de la apostasía. Gloria a Dios que cuando leemos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Dice, pero cuando vino la plenitud o el cumplimiento del tiempo, esa es la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Vamos a ver lo que dice la nueva Biblia de las Américas. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gloria a Dios por haber cumplido con esta promesa tan importante. Y saben una cosa, que Dios sigue siendo fiel hoy en día, y hasta la fecha. Hasta la fecha. Muchas veces la gente dice una cosa cuando en realidad quiere decir otra, pero Dios no es así. No, Él no es así. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 18. Fíjense lo que pone aquí. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. Pablo y los que estaban con él querían ser como Dios, querían seguir el ejemplo de Dios. Nosotros no prometemos una cosa y al mismo tiempo hacemos otra. No. Nosotros queremos ser como Dios, nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial es fiel.
Él siempre cumple con lo prometido. Dios no dice sí y después dice no. Cuando el hombre siempre pone de su parte, la respuesta de Dios siempre es sí. Siempre es sí, ¿verdad? Nosotros, si somos fieles, Él siempre va a cumplir con sus promesas. Ahora, si le damos la espalda, también va a cumplir con su promesa hacia los infieles. Dios siempre es fiel a su palabra. Es fiel a su palabra 100% a los fieles y es fiel a su palabra 100% a los infieles. Él no puede negarse a sí mismo. No puede ir en contra de su propio carácter. Hay otros textos, pero no vamos a mirar estos textos ahora, que enseñan. El punto de estos textos es que nosotros, cuando Dios hace una promesa, cuando Dios promete algo, nosotros siempre podemos contar con Él. Dios no va a ir en contra de su palabra. ¿Saben una cosa? Vamos a volver para atrás rápidamente y podemos ver quizá un par de estos versículos que muestran, que hablan de la fidelidad de Dios. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 9. Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Después habla de cómo guarda su pacto. No guarda su pacto para 4 generaciones, 3 generaciones. ¿Qué es lo que dice? Hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Y hay otros textos que dicen prácticamente lo mismo, dicen cosas parecidas, hermanos. No voy a tomar el tiempo para leer todos estos textos, pero el punto de nuevo es que cuando Dios promete algo, nosotros podemos contar con él 100%. Y ahora la pregunta es, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Dios puede contar con nosotros? Esto da que pensar, ¿verdad? Esta pregunta da mucho que pensar. Y esto nos lleva al próximo punto. Nos toca a nosotros ser fieles para con Él. Hablando de esto, nuestro hermano dice, lo menos que podemos hacer para con Dios, si somos llamados hijos suyos, es corresponderle, siendo a sí mismo fieles. Palabras excelentes, palabras muy sabias de este hermano. Y sigue diciendo nuestro hermano, si volvemos al significado de fidelidad, recordemos que se trataba de ser leal y de cumplir con exactitud aquello a lo que nos hemos comprometido. Para Dios, la fidelidad es una cualidad que aprecia en el hombre. El ser fiel supone también ser constante, ser el mismo siempre, sin fluctuar. De nuevo, palabras excelentes de nuestro hermano. Dios quiere que le sirvamos sin fluctuar o sin vacilar, ser una palabra más común. Y esta idea se ha tomado de Hebreos. Si vamos a Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, empezando en el versículo 23. Antes de leer este texto, hermanos, recuerdan que esta carta a los hebreos se llama así Hebreos porque se ha escrito a cristianos hebreos, a judíos hebreos. Recuerdan una cosa importante, que cuando estos hebreos llegaron a ser cristianos, no dejaron de ser hebreos, ¿verdad? Como si un español llega a ser cristiano, no deja de ser español. Si un nicaragüense obedece al evangelio, no deja de ser nicaragüense. Ellos seguían siendo hebreos. Eran cristianos, eran hebreos que se habían convertido a Cristo, eran judíos que se habían convertido a Cristo. Pero para poder evitar la persecución
estaban apostatando, estaban volviendo al judaísmo. Empezaron a razonar humanamente, a pensar humanamente, bueno, a lo mejor Moisés es tan importante como Cristo, a lo mejor el antiguo pacto, el Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo. Yo voy a volver porque la vida que yo tenía antes de llegar a ser cristiano era más fácil. Ahora la vida todo se me ha complicado porque me han echado de la sinagoga, no me tratan bien mis familiares, cuando voy al mercado me tratan con desprecio, todos mis vecinos piensan que soy un loco porque sigo a Jesús de Nazareno. Ahora la vida todo se me ha complicado, yo voy a volver a la vida que tenía antes. ¿Cuál fue el problema? Que no mantenían su esperanza sin vacilar o sin fluctuar. Fíjense lo que pone aquí. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, sin fluctuar, como dice, creo, la versión, la Reina Valera de 60. Vamos a ver si es así. Sí, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Volviendo otra vez a la Nueva Biblia de las Américas, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Nuestro hermano Miguel nos dijo antes que esto es una de las frases más bonitas del Nuevo Testamento, unos a otros. Cuando estamos pensando en animar a nuestros hermanos, cuando estamos pensando en servir a nuestros hermanos. Así, ese es el propósito, uno de los propósitos por los cuales nosotros nos reunimos para servirnos los unos a los otros. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Sabe que hace unos días, ustedes pueden ver mi Facebook, hace unos días hice una publicación sobre la importancia de congregarse, de reunirse. Y yo decía que las iglesias locales toman la decisión de reunirse porque es un acuerdo, es un pacto, que ellos, una iglesia local, ¿qué es una iglesia local? Es un grupo de cristianos que se ponen de acuerdo para reunirse en cierta localidad. Es un pacto entre sí, es un acuerdo entre sí. Y una hermana de San Antonio, Texas, creo que es una hermana mexicana, si no me equivoco, me escribió y me dijo que nada de eso, usted está haciendo como el Opus Dei. Usted está poniendo mandamientos de hombres. Esto no es ningún mandamiento de hombre, hermanos. Yo era católico hasta los 18 años y no pienso volver al catolicismo. Esto no se trata de seguir mandamientos de hombres. Cuando cristianos fieles se ponen de acuerdo para reunirse en cierta localidad, todos los hermanos deberían hacer un esfuerzo por estar presentes. Eso es no dejar de congregarnos. No podemos congregarnos con la Iglesia Universal. La Iglesia Universal se compone de los individuos salvos a través del mundo. Imposible congregarnos con la Iglesia Universal. Este texto está hablando de la Iglesia local. Y ojo, otro punto muy importante. No dice dejando de congregarnos los domingos. Si la iglesia local, si los hermanos se ponen de acuerdo en cierta localidad, que hermanos, nosotros vamos a reunirnos presencialmente en este lugar, otro día de la semana, todos los hermanos deberían hacer un esfuerzo por estar presentes. Eso lo digo sin pelos en la lengua, porque eso es lo que debemos hacer como miembros de la iglesia local. La hermana también me dijo que la membresía, la idea de la membresía, eso de los hombres. No, no, señor. No, señor. Nosotros tenemos dos membresías. Cuando llegamos a ser cristianos, llegamos a ser miembros de la Iglesia Universal, pero también Dios quiere que seamos miembros de la Iglesia local. Y es importante ser fieles en estas dos relaciones para mantener nuestra membresía. Pero estoy saliendo algo del tema. En cuanto a las reuniones de la iglesia local, Dios quiere que seamos constantes y fiables, sin vacilar, sin fluctuar. La fidelidad en reunirse, como les dije antes, no se limita únicamente a los domingos.
Después tenemos algunos ejemplos humanos de fidelidad y no vamos a tomar el tiempo. Tenemos el ejemplo de Epafras, que Tíquico, Onésimo, Pablo mismo, hombres excelentes que demostraron su fidelidad y podemos leer sus ejemplos en las páginas del Nuevo Testamento. Ahora, creo que el hermano que nos está dando este sermón en realidad estaba comentando, si recuerdo bien, estaba comentando sobre Hebreos capítulo 10, los versículos que acabamos de leer. Dice en estos 4 versículos, no, no, está comentando sobre esto aquí. Está comentando sobre estos 4 hermanos aquí, Epafras, Tíquico, Onésimo y Pablo. Y dice, en estos 4 versículos se hace referencia a 4 hermanos que lucharon por el evangelio. Y los 4 tienen una cualidad en común. Eran hermanos fieles. Dice, en el último de ellos, hablando de él mismo, Pablo agradece al Señor que le puso en el ministerio, pero puntualiza que ello fue debido a que le tuvo por fiel. Observemos que Dios no pasa por alto esa cualidad en el hombre. De nuevo, más palabras excelentes, muy de nuestra mano, palabras muy sabias, que apliquemos esas palabras a nosotros mismos. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo, perdón, 2 Timoteo, capítulo 2, 2 Timoteo, capítulo 2 y el versículo 2. Piensa lo que pone aquí. Pablo le dice a Timoteo, su compañero de milicia, su colaborador en la fe, dice, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Aquí en este versículo vemos a 4 generaciones espirituales. Pablo, Timoteo. Timoteo tenía que encargar lo que había aprendido de Pablo a hombres fieles y que estos hombres fieles fueran capaces de enseñar también a otros. 4 generaciones espirituales. Y esto es lo que nos dice el hermano acerca de este texto. El mandato de Dios está muy claro. Encarga a hombres fieles la responsabilidad de enseñar a otros. Y eso es lo que dice el hermano, entre comillas, aquí. Es curioso que entre tantas cualidades que pueden pedirse de un hombre, solo se refiriera a la fidelidad. Para terminar, hermanos, y gracias por su paciencia, el hermano, creo que el último texto que leyó en este mensaje que se presentó en febrero de 1997, el último pasaje fue Apocalipsis, capítulo 2 y el versículo 10, que dice así nuestro Señor, y está hablando en este caso a la iglesia en Esmirna, ¿verdad? Vemos el mensaje del Señor a 7 iglesias, las 7 iglesias de Asia, y en este caso se dirige a la iglesia que estaba en Esmirna y dice, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. ¿Qué es lo que pone? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. A veces cuando miramos este versículo, creo que no estamos pensando correctamente. Cuando vemos esta frase, sé fiel hasta la muerte, sí, estamos pensando, sí, yo tengo que ser fiel hasta viejito. Si Dios me da 85 años de vida, o me da 90, o me da 75, tengo que ser fiel hasta viejito. No, el versículo no está hablando de eso. Cristo está diciendo a los de Esmirna, sé fiel aunque te maten. Eso es lo que, aunque estén a punto de quitarte la vida, aunque vayas a perder la vida por ser fiel, sigue siendo fiel hasta la muerte, aunque te maten. Esto es lo que nos dice nuestro hermano acerca de este versículo. No hay límite para la fidelidad. La palabra es bien clara en cuanto a esto.
No debemos olvidar que el conseguir esa corona tiene una condición: ser fieles hasta la muerte. Palabras muy sabias de nuestro hermano. Ojalá estuviera con nosotros hoy en día en esta reunión. Dios les bendiga. Gracias por su atención muy fina.